Qué alegría que podamos reunirnos para estudiar ya este tercer año la porción de Kitizá en este segmento de las porciones semanales que nos esforzamos por llevarles a ustedes según el mandamiento o el mandato apostólico en el cual el apóstol Jacobo en Hechos 15 nos comunicó que así se debería hacer con los creyentes que entraban del lado gentil a conocer la voluntad del Señor, o que entraban a la voluntad del Señor pero viviendo ya en comunidad. El año pasado, para entrar ya a nuestra, a nuestra porción, recordábamos que Kitizá, más que hacer un censo, se refería a levantar la cabeza y otorgar a un cargo para esta persona. Esta persona debía, y esto es importante para el tema que veremos hoy, pero esta persona debería hacer una aportación económica de un medio shekel. Y luego de esto se pide a toda la congregación que traigan una ofrenda. La palabra que se usa aquí es la palabra truma, que se refiere, perdón, a una ofrenda elevada, una ofrenda espiritualmente elevada y con la cual había de construirse los utensilios del santuario del Señor, que utilizarían, perdón, para la administración. Y uno de esos elementos que vimos el año pasado fue el del aceite de la unción, la cual es una figura de sujeción que como creyentes hemos de tener en Dios el Mesías y sus mandamientos, por supuesto. Este año queremos tocar el tema de la construcción de la habitación. Solo recordar que esta porción comprende desde el capítulo 30, versículo 11, hasta el capítulo 34, versículo 35 de Shemot, el segundo libro de la Biblia, Éxodo, como se le conoce en castellano. Tomamos la lectura entonces desde el versículo 31. Yo le invito a que me acompañen para ir allá. Dice así: el Señor habló además a Moisés diciendo: mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo primero que yo quiero que usted observe, y es en ese marco que explicábamos hace 2 años, precisamente esta porción, es que se va a dar un espacio a las personas que pueden servir al Señor. Se les va a levantar en sus cabezas. Esto lo vimos en el 30:11, justo hace 2 años. Eh, y lo que quiero que usted conecte es que inicialmente el sacerdocio o el servicio a Dios era algo que estaba abierto y disponible para cualquier tribu. Justo el pecado del becerro de oro es precisamente lo que cambia esto. Pero tal y como se habla de Bezaleel, que era de la tribu de Judá, estas personas son llamadas entonces para a un privilegio, por nombre de hecho lo dirá o lo ha dicho, perdón, son llamadas a un privilegio y tienen que pagar ese precio económico como parte de ese privilegio que Dios les ha llamado a hacer. La primera palabra que quiero comentar de este versículo precisamente es que este hombre es un llamado por nombre y esto nos habla de una elección, porque quiere decir que Dios le separó de cualquier persona. Es decir, muchos tienen la intención, el deseo o quizás la necesidad de acercarse a Dios, pero es que a Dios solo se lo llega cuando Él nos llama y cuando Él nos acerca. De igual forma pasa, esto es hablando de salvación, pero de igual forma pasa en el servicio a Dios. Cuando nosotros queremos servirle, es Dios el que pone ese deseo en el corazón del hombre. Por eso aquellos que ponen una congregación o ponen cualquier otra eh, iglesia, quiero decirlo, pero con la intención de ganar una plata, con la intención de hacer un negocio, no lo hacen desde la perspectiva de Dios. El llamado a Dios aquí se da desde el verbo kara, y kara es precisamente la elección divina. Ahora bien, el nombre de la persona a quien Dios llama es Betzalel. Y Betzalel es un nombre muy curioso. Quiere decir, es un nombre de
tres palabras, aunque en hebreo solo es una, en la sombra. Zal es sombra, Bet Zal en la sombra o por la sombra, pero aquí ha de interpretarse en la sombra o protección de Dios. En la sombra de Dios, queriendo significar sombra ya sea una protección o una guía. Él es la última parte. Y decimos que este llamado se ha dado, se da siempre sobre los hijos de Dios, aquellos a quienes Él ha buscado desde las naciones para que lo sigan por medio del Mesías Jesús. Veamos el verso 3. Shmot 31:3. Y lo he llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda obra. Y este es un verso central en lo que queremos compartir hoy con todos ustedes. Así que vamos a descomponerlo en algunas palabras para hablar de las partes por separado y luego comentar la ilustración antes mencionada. En primer lugar, el verbo llenar, que quiere decir hacer algo pleno, no deja espacio para nada más. Cuando algo está lleno, no hay espacio para algo más. Quiere decir que todo lo que veremos a continuación es porque Dios lo puso en ellos, de tal forma que no queda mientras estén haciendo o mientras estén bajo la impresión o bajo la llenura, como lo menciona acá, del Espíritu de Dios, no habrá un espacio para algo más, no habrá espacio para la humanidad de ellos. Y esto es muy importante notarlo porque debido a lo que significaba y representaba la construcción que iban a hacer, era necesario que este modelo viniera exclusivamente de Dios. Es decir, no puede haber una aportación humana en cuanto a la creatividad para las cosas de Dios, porque es un lugar sumamente santo. Y si permitimos la aportación humana, entonces se profana, se vuelve en algo común. Este hombre había de encargarse de dirigir la construcción del santuario, porque ese era el lugar en donde se iban a poner los rostros de Dios. Y esto es importante explicarlo. Todo se da desde la caída del hombre. Dios ha deseado desde siempre convivir y compartir con el hombre, pero el hombre ya no soporta la santidad de Dios por su naturaleza pecaminosa. Por esta razón, Dios ha hecho una promesa de hacernos su pueblo y de ser el nuestro Dios para morar y habitar en medio de nosotros. Lo que va a hacer ahora es que nos va a dar un adelanto de esa promesa. Y por eso se va a construir un santuario que estaría lleno de los panim Elohim. Esto quiere decir de los rostros de Dios. Esta palabra es muy interesante porque dependiendo de la forma de pensar del traductor, también se lo ha traducido como presencia, pero no tiene nada que ver con una presencia como nosotros lo entendemos o una ausencia, sino con la promesa de Dios de venir a morar y vivir en medio de nosotros. Por lo tanto, y como un adelanto de esto, perdón, Él daría unos rostros que son unas superficies visibles de la promesa de Dios, de que Dios iba a estar, por lo menos a través de estas superficies físicas y visibles como lo eran el candelabro, la mesa de los panes, el arca, el caporet o propiciatorio le llaman. Todos estos eran intenciones de Dios de que su pueblo conectara, que Él estaba dispuesto a venir y morar entre ellos, pero también funcionaban como un adelanto de la venida de Dios, es decir, todos los rostros de Dios, todas las superficies de Dios visibles, tienen una connotación mesiánica, tienen que ver con algo de la venida de Dios. Precisamente porque Dios no podía venir en su forma completa, Él tenía que disminuirse y por lo tanto necesitaba el hombre que Dios tomara esta figura para entender que Dios siempre ha tenido el deseo de estar y de morar en medio de nosotros. Así que los rostros, como lo he mencionado, eran representaciones que los sacerdotes verían, pero no solo los sacerdotes, el pueblo cuando fuera al atrio a presentar sus sacrificios, miraría
algunas señales que eran los rostros que profetizaban, que advertían el deseo de Dios de morar de alguna forma en su pueblo. Entonces tenían una función dual. Por una parte, profetizaban y que Dios quería morar entre nosotros. Por una parte, era un adelanto de esa promesa, pero por otro lado también tenían que ver con una de las funciones, eran proféticamente hablando funciones mesiánicas. ¿Por qué? Porque cuando Dios sí vino a la tierra en el primer siglo, disminuido como fuera, todo esto se cumplió en él. Es decir, Jesús es la razón del arca, por eso ya no hay necesidad de buscar un arca, del candelabro, de la mesa, del altar, etcétera, etcétera. Jesús entonces ahora ha puesto eso en nuestro corazón cuando envió a nosotros el poder de la santidad, el Ruach HaKodesh, de tal forma que ahora dentro de nosotros habita el sello de que Dios, del conocimiento y de la certeza, la superficie visible de que Dios va a venir por nosotros y vamos a convivir junto con Él. Todo esto representado entonces en la palabra llenura. La segunda palabra que queremos hablar aisladamente es la palabra ruach, que se ha traducido comúnmente aquí como Espíritu de Dios. El problema es que esta palabra espíritu tiene una carga filosófica muy pesada y cuando lo hablamos tendemos a pensar en una persona, en un ser incorpóreo, gaseoso que anda moviéndose por ahí. En el cristianismo occidental también se lo entendió como la tercera persona, que Dios enviaría cuando Él eh, regresara a los cielos, que le enviaría una tercera persona. Pero decimos, más que una persona, Ruach tiene en la Biblia varias connotaciones, que es lo que queremos dejar en su corazón. En primer lugar, no existe, no hay aquí un artículo definido, es decir, el Espíritu de Dios, sino dice Espíritu de Dios. Él los ha llenado, como hemos venido leyendo el verso 3, de Espíritu de Dios, no del Espíritu de Dios. Esto en hebreo, y normalmente esta es una dinámica que se mantiene así. Así que Espíritu de Dios es algo, en este caso, más que alguien. Y luego tenemos que hacer el recorrido en el hebreo bíblico para entender que la palabra ruach, y tal vez podemos pensar distinto de espíritu, la palabra ruach, repito, que es la que se traduce como espíritu, representa cinco cosas o se ha traducido de cinco maneras o cinco ideas distintas en la Biblia. En primer lugar, tradujo lo que nosotros conocemos como un viento. Por ejemplo, en la partición del mar para que los israelitas pasaran en seco, allá en Éxodo capítulo 14, dice que sopló un ruaj y eso fue lo que partió. Está hablando de un fuerte viento. A partir de que esta palabra originalmente entonces significa viento, en la Biblia fue tomando ciertas connotaciones relacionadas con el viento. Por ejemplo, la segunda connotación es la palabra ánimo, como cuando la reina de Saba, que vino a ver a Salomón, se queda sin ruaj, dice. Tendrían que haber traducido sin espíritu, porque lo que dice es sin ruaj. Sin embargo, no traducen eso, sino que eh, cuando ella ve la forma de vida de Salomón, ella se quedó sin ánimos de decir nada. Estaba impresionada. La Biblia ha dicho se quedó sin ruaj, es decir, ánimo. La tercera palabra es, o el tercer viaje teológico de la palabra ruach es poder. Como cuando se dice que el Espíritu de Dios, nuevamente sin artículo, que Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y está a punto de empezar a hablar la creación. Número 4. También puede representar la mentalidad o la mente de las personas. Como por ejemplo, cuando Pablo, hablando de Isaías, dice que ¿quién ha conocido la mente del Señor? Dice Pablo. Pero Isaías dice que ¿quién ha conocido el Ruach del Señor? Entonces la mente
es también un significado de la palabra ruach. Y esto no es algo gaseoso, aunque puede llegar a tornarse intangible, pero el viento no lo podemos tomar, pero lo percibimos, el ánimo de la misma manera, podemos observar, el poder de Dios es demostrable y la mentalidad o mente de las personas se manifiesta en sus pensamientos. Por último, la palabra ruach también quiere decir incorruptible o el depósito de la vida eterna, como cuando, por ejemplo, Jesús en el madero, a punto de expirar, citando un salmo, dice, en tus manos encomiendo mi ruach. ¿Será entonces que como él está a punto de morir, su espíritu se va a ir y va a pasar? No, lo que está diciendo es mi capacidad eterna de vivir, mi incorruptibilidad por no tener pecado, necesito que sea guardada. Yo voy a ser silenciado por 3 días, pero cuando eh, vuelva a abrir, vuelva a operar, entonces tomo esta incorruptibilidad, este depósito de la vida eterna para demostrar que incluso he vencido sobre la muerte. Decimos entonces que acá, es importante señalarlo, se está refiriendo a que Dios puso en Betzaleel el poder o la mente de Dios, pero acá le ha dado tres connotaciones. En primer lugar, dice sabiduría, luego inteligencia y luego conocimiento. ¿Qué significa esto entonces? También esto queremos explicarlo. En primer lugar, dice que le ha dado el poder de Dios o la mente de Dios en cuanto a la sabiduría. Y la sabiduría en la escritura se define como la capacidad que Dios pone de anular lo humano. Es decir, el hombre sabio es aquel que tiene de parte de Dios, como lo tenía Betzalel, la capacidad de restringir su humanidad a la voluntad de Dios. Por lo tanto, esto serviría para que Betzalel conectara qué era lo que Dios quería. Sabiduría en la Biblia es restringirnos a la voluntad de Dios. Es anular, es rendir el entendimiento, la capacidad humana para que Dios nos dirija, nos conduzca. Esto es el primer poder que Dios pone en Betzalel porque, como repito, era importante que se hiciera, que se construyera un santuario que no tuviera la participación del pecado, sino que tuviera nada más la idea divina, como luego lo recuerda Dios y lo veremos más adelante en otra cita de Éxodo. La segunda cosa que le dice es que quería que tuviera la mente o el poder de Dios en cuanto a la inteligencia o entendimiento. Cuando vemos la palabra binah en la Biblia, tenemos que conocer inmediatamente que esto nos habla de la lógica de Dios. O sea, entender cuál era la función de cada cosa que Dios le iba a pedir y por lo tanto tuviera él una idea de para qué era. Y esto nos sucede a nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a guardar los mandamientos. De primero, no entendemos cuál es la lógica de Dios, por ejemplo, con su dieta, por ejemplo, con guardar sus citas o con cualquier otro mandamiento que se le ocurra a usted, no mentir, no matar, etcétera, etcétera. La lógica de Dios va mucho más allá de la lógica humana. Pero luego, poco a poco, esta lógica se nos empieza a revelar y nosotros vamos teniendo el entendimiento de para qué sirve cada cosa. En tercer lugar, se habla de que Dios le dio el poder o la mente a Betzaleel en conocimiento. Y conocimiento en la escritura tiene que ver con intimar. O sea que era para que este hombre pudiera dirigir a otros y a sí mismo en el cómo hacer las cosas. Podríamos decir que estas tres cosas tienen que ver en el qué, para qué y ahora en el cómo. O sea, tener el conocimiento de cada detalle. Por ejemplo, la menorá,
que es lo que se conoce en castellano como el candelero, debía de tener 7 brazos, uno en medio, pero todo debía ser una misma fundición. ¿Y cómo se iba a hacer? Bueno, Dios le estaba dando a este hombre la capacidad de hacer un molde que lo pudiera albergar para que fuera de una sola pieza y así con cada pieza, valga la redundancia, del santuario. Por último, la palabra que dice en la última palabra del versículo 3 es en toda obra. En hebreo la palabra melajá, se ha traducido como arte al castellano en algunas Biblias, lo logré ver, pero esta misma palabra es la que está en Génesis capítulo 2, versículo 1, cuando dice que Dios descansó de su obra. Claro, las obras de Dios son unas obras de arte, pero está hablando de su trabajo, está hablando de su esfuerzo. Así que, por supuesto, este hombre y cada uno de sus acompañantes iban a tener la sabiduría de Dios, la lógica divina y por supuesto la intimidad necesaria para saber qué hacer, cómo hacerlo, pero debían de esforzarse, deberían de trabajar. Y a mí se me hace que este componente es un componente muy importante para nosotros, porque la idea de los mandamientos es divina, la idea de cómo hacerlo es divina, Jesús lo explicó. Pero luego el esfuerzo depende de nosotros y así en cada promesa y así en cada día y en cada aspecto de la vida creyente. Ahora bien, ¿por qué fue importante entonces separar esto y cómo lo armamos como lo había mencionado? Y regresamos a algo que hemos comentado. En primer lugar, porque Dios vendría a residir figurativamente en este lugar. Este lugar contendría las superficies visibles de Dios, los rostros. Como he dicho anteriormente, lo mal traducido presencia. Por lo tanto, dado que Dios vendría a estar ahí, nada de lo que ahí estuviera tendría o habría lugar para la creatividad humana. No tendría que haber algo humano ahí porque todo esto era una idea de Dios. Es para que nosotros sepamos que Dios no puede habitar en lo corruptible, que Dios no, bueno, Dios no puede venir a habitar en lo corruptible porque no lo va a destruir, lo va a, y entonces por amor no lo hace. Por lo que hay que entender que no existe, aparte del esfuerzo, una dimensión humana aquí. Todo es idea de Dios, todo es supervisión de Dios, e incluso fue Él mismo el que da la capacidad cuando da la mente, cuando da el poder para hacerlo. Esto es importante y esa fue la razón por la que Él lo escoge. Ahora, seguiremos leyendo porque todavía no hemos finalizado la lección. Shmot, que es Éxodo capítulo 31, versículo 4. Leemos. Para elaborar diseños, para hacer en oro, en plata y en cobre. Algunas versiones traducen eh, bronce acá, pero el bronce es el resultado de la mezcla que se da entre el cobre y el estaño y esto todavía no ha ocurrido en este momento histórico. Por eso lo más correcto para interpretar esta palabra es como cobre. Verso 5. Y en el lavado de piedras para engaste y en el tallado de madera a fin de que trabaje en toda clase de labor. La palabra labor aquí señalamos es la misma palabra del versículo 3. Leemos ahora el versículo 6. He aquí, yo he puesto con él, perdón, a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, otra persona que no era levita, y como repito, antes de la construcción del santuario, antes del pecado del becerro de oro, era un momento en el cual esto podría pasar. En el corazón de todo sabio de corazón he puesto sabiduría, y harán todo lo que les he mandado. Seguimos entonces con la misma línea de pensamiento. Dios es el que ha puesto la sabiduría. Pueden haber sabios, pueden haber artífices, pero cuando habla de la palabra Jochma y sabiduría acá, es que a pesar de que os la tienen, Él les da una capacidad para que solo operen dentro de la sabiduría de Dios, anulando completamente esta sabiduría, porque es donde Él viene a morar, es donde va a estar su santidad.
No puede haber espacio, y señalamos esto, para la creatividad humana. Hoy en día, con tristeza, vemos cómo la creatividad humana ha sobrepasado la forma en muchas congregaciones y en donde la adoración a Dios, el rendirle culto a Dios, el exaltar a Dios se ha tomado un segundo plano en función de cualquier creatividad humana. ¿Por qué es esto así? Bueno, es porque Él lo mandó así. Es porque Él era una idea divina. Y aquí viene el punto central de esta enseñanza. Cuando nosotros queremos hacer una habitación para Dios, para cuando queremos construirle, adorarle, hacer algo con respecto de Dios, es importante hacerlo en sus términos. Es importante, perdón, hacerlo como Él lo pide. Es importante darle a Él lo que Él desea. Y esto, lo que está pasando es que Dios le ha dicho a Moisés, sabes que Moisés, yo primero te lo mostré a ti, pero yo lo que necesito es que se haga de esta manera. Y ahora es cuando regresamos en Shemot, en Éxodo al capítulo 25, versículo 40, en donde dice, mira, que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. ¿Por qué razón? Porque la mismísima presencia de Dios iba a venir a habitar allí. Si nosotros queremos la habitación de Dios, si nosotros queremos la interrelación con Dios, incluso en el estudio de su palabra, hemos de ser obedientes más que creativos, aunque no sea lo popular, aunque no sea lo que guste. Hemos de regresar a la escritura y tratar de entenderla desde los términos divinos, porque es en ellos que Dios nos quiere hablar. En el Evangelio, esto se puede apreciar en Hebreos capítulo 8, versículo 4, y será esta la última porción que leeremos, porque vamos a leer también el verso 5. Vamos allá, dice, así que si él estuviera sobre la tierra, se está refiriendo al Mesías, ni siquiera sería sacerdote. Por supuesto, porque no era de la tribu de Leví, habiendo sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Esto es, según la ley de los sacerdotes, según las distintas ofrendas que se han pedido en Levítico. Versículo 5. Los cuales, estos sacerdotes, sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice, Él, es decir, Dios, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y esto nos impresiona porque pone a Dios en un lugar en donde Él está diciendo, yo quiero ir entre ustedes, pero estar entre ustedes tiene que cumplir estos términos. El que busca ser ministro, el que busca ser adorador, el que busca acercarse a Dios, busca lo bueno, pero no nos acercamos por una emoción ni a una experiencia. Hemos de acercarnos con conocimiento de causa y para acercarnos ya Dios ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Por último, y para ir cerrando, hemos también de recordar que Dios mismo se acercó a nosotros. Él fue el que dejó su trono de gloria para disminuirse, humillarse, tomar forma humana, venir sujeto a la propia palabra que Él había establecido, pero luego para también establecer que todo aquel que por Él viva, que por Él exhiba la educación, será salvo. Es decir, muchos piensan hoy que todos vamos al cielo, que todos se van a salvar. No hay tal cosa. El único camino a Dios es el que Dios mismo marcó y es el que Él nos pide que sigamos en su palabra. Y su palabra está compuesta por una gama de mandamientos o competencias, voy a llamarle como es mi costumbre, pero también de sus promesas. Entramos a ellas, nosotros, todos los humanos, entramos a ellas por medio
de la función salvífica del Dios disminuido. Esto se conoce en la Biblia como Mashiach, Mesías en castellano, Cristo en griego. Es decir, que por la función salvífica del Mesías, de Dios disminuido, y en obediencia a Él, es que nosotros encontramos salvación. Y ese es el santuario permanente. Aunque esta habitación se desgaste, como dice también el Evangelio luego, estamos confiados en que Dios regresará y nos dará una habitación como la de Él. Gracias por sintonizar. Espero que esto le haya bendecido. Que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima semana en el estudio de que tocará, creo que es Vallegel. Que Dios le bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Estamos muy contentos de que usted nos haya acompañado en este estudio de la palabra del Señor. En Misión de Fe Misco, en el país de Guatemala, en la ciudad de Misco, nos esforzamos por subir una transmisión semanal del Testamento de los Antiguos y también del Evangelio. Y para nosotros su compañía es muy importante. Quisiéramos también invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales para que usted pueda ver los mensajes escriturales que estamos colocando en ellas. Estamos en TikTok, Facebook, X o X, antiguo Twitter y por supuesto también en Instagram. Y para terminar, me gustaría sugerirle que si usted desea apoyar esta causa, lo puede hacer compartiendo este video, haciendo algún comentario o suscribiéndose al canal, a nuestro canal para activar las notificaciones y así cada vez que tengamos un estudio pueda llegarle. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Que Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Lo esperamos a la próxima.